Hola, hoy es día 8 de septiembre y sí, hoy es día de la vuelta al cuento, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a esta segunda temporada de Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro, vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. ¿Cómo estáis? Espero que hayan ido muy bien estas vacaciones y que hayáis tenido tiempo para leer esos libros que siempre quedan pendientes. Seguro que si han quedado rebozados de arena de la playa es buena señal. Yo comentaros que he estado de ruta por Galicia y la verdad es que, claro, entre bosques, acantilados y castros, pues la inspiración no me ha faltado. De hecho, durante el viaje fui escribiendo algunos microrelatos sobre los sitios que iba conociendo y los colgué en mi canal de Instagram. Os dejo el enlace en las notas del programa por si os apetece leerlos. Y bueno, ya sin más preámbulos, quiero presentaros el cuento de hoy, Las voces de Úrsula, escrito por un servidor. Por primera vez en el podcast nos adentramos en el género del terror y el suspense para acompañar a Osorio a las profundidades de una casa que parece maldita. El cuento nos habla sobre todo de la incomunicación, de los remordimientos y de nuestros fantasmas, y de cómo a veces preferimos quedarnos a vivir en el eco amargo y torturado del pasado antes que salir adelante. Creo que el espíritu del cuento ha quedado muy bien reflejado en la ilustración que ha hecho para este relato la artista Alba González. Os dejo también el enlace en las notas del programa por si queréis aclimataros al tono un tanto tétrico de la historia. Bueno, no quiero daros más pistas, mejor que descendáis vosotros mismos al sótano de Úrsula y saquéis vuestras propias conclusiones. Las voces de Úrsula. Yo nunca quise venir a esta casa. Sollozo mientras vuelvo a oír los murmullos que vienen del sótano. ¿Adela? Mi mujer no contesta. Estoy solo, una vez más. Me acerco a la puerta del sótano. 3 años he evitado abrirla, pero las voces zumban cada vez más altas y, sin embargo, ininteligibles. Suenan enlatadas. Parecen encerradas en el altavoz de un teléfono, ansiosas por salir de su escondite. Tomo aire y giro el pomo con la mano buena. Todo se empezó a torcer, con una máquina fresadora de 4 toneladas desplomándose sobre mis dedos meñique y anular. No me dieron la incapacidad. La Seguridad Social consideró que, pese a tener 2 dedos inútiles de por vida, podía seguir desempeñando mis funciones. Qué pena que mi jefe no considerara lo mismo, ni él ni todos los otros empresarios de la ciudad. Yo, en el fondo, me alegraba de no tener que volver a oír el ruido de la fresadora. Suficiente calvario tenía ya, escuchándola en sueños. No dormía más de 2 horas seguidas. Me despertaba el estruendo de la máquina, perforándome el cerebro y haciendo virutas con él. Y me levantaba sobresaltado cada vez que visualizaba cómo esa mole de metal se abalanzaba sobre mí. Cogí miedo a meterme en la cama y dormir. Sentía que de un momento a otro el techo podía hundirse y aplastarme. De día podía controlar mis temores. Bastaba con mantener la mente entretenida leyendo, acercándome al puerto para observar cómo los barcos pesqueros volvían de faenar
o dando comida a los gatos y las palomas que vagaban por las callejuelas tan perdidos como yo. Pero de noche me atravesaban las brocas, las sierras circulares y las garras que mi subconsciente invocaba con maldad. Entre noches en vela y mañanas con enormes dificultades para pagar las facturas, fui desapareciendo, discretamente, sin hacer ruido. Poco tiempo después de que un juez pusiera fecha a nuestro desahucio, me llamó un desconocido que dijo ser primo segundo, aunque yo creo que como mínimo era tercero o cuarto. Entre balbuceos me dio la noticia de que mi tía abuela Úrsula había fallecido, sola, en su casa, hacía un par de meses. Lo primero que pensé es que apenas recordaba su cara. Entre eso y las horribles circunstancias de su muerte, yo y mi primo tercero o cuarto lloramos, los dos con el teléfono enganchado a la oreja, por la desaparición de una señora borrosa en la memoria. Pero Úrsula no siempre había sido una desconocida. Tan solo era que los años sin felicitarle las Navidades se habían acumulado más de lo que me hubiera gustado. Siempre había sido así a lo largo de mi vida. Una retahíla de llamadas perdidas y llamadas pendientes habían ido deshaciendo mis lazos con los demás. Desempolvé la caja de latón en la que guardaba las fotografías bastardas, aquellas que no encontraban un puesto de honor en las páginas de los álbumes. Encontré la foto que testimoniaba la última vez que había visto a la tía Úrsula. Fue el día de mi boda. En la imagen, de un tono anaranjado como quemado por la luz, aparecía menuda y blanquecina, con un vestido enjuto y llamativamente sobrio. El fotógrafo la inmortalizó, agachada hacia unos niños a los que sonreía, alargando las manos hasta ellos como si quisiera acariciar a un gato. Mi memoria fue devolviéndole el color natural a la fotografía. Recordé lo poco habituada que estaba Úrsula a tratar con las personas. Cada vez que se veía obligada a salir de su aldea para una boda, un bautizo o un funeral, se deslizaba con los niños, porque con ellos se sentía más cómoda, sin etiquetas sociales ni la obligación de iniciar conversaciones vacías. Mis recuerdos se fueron a tiempos aún más lejanos, a aquellos veranos interminables de helados derritiéndose entre los dedos, cuando Úrsula nos reunía a mí y a mis primos, y nos lanzaba piñas para que nos abalanzáramos sobre ellas para recogerlas. Estaba tan acostumbrada a tratar con animales que nos hacía compartir juegos con sus viejos perros. Me sorprendí sonriendo. Qué pena no ser consciente de que un momento es especial, precisamente en el instante en el que está sucediendo. Murió sola, en su casa, hacía un par de meses. Pocas semanas después me llamó un notario para la repartición de la herencia. Resultó que yo era el familiar más cercano de la difunta. ¿Yo el más cercano? ¿Yo, que había delegado en Adela la responsabilidad de mantener vivo el contacto con mi familia? «No quiero ir a esa casa», gruñí, aunque sabía que la decisión estaba tomada y que en realidad no había alternativa. Seguro que no está tan mal, relativizó Adela, siempre práctica, siempre fría. Nos vendrá bien respirar el aire del bosque. No entiendes nada. La vieja casa de nuestro destierro se hallaba 15 minutos después de que el navegador perdiera la señal y 7 kilómetros más allá de que el asfalto dimitiera. El camino para llegar a ella burlaba un río con un estrecho puente por el que no cabía ningún coche, así que tuvimos que apearnos y cargar con las maletas durante el último tramo. Ya te dije que esto... Nos podemos comprar una moto, atajó Adela, contrariada. ¿Con qué dinero? De segunda mano. De niño había pasado muchos veranos en casa de la tía Úrsula. Por aquel entonces hubiera regalado todas mis canicas a cambio de quedarme a vivir allí para siempre. Estaba llena de rincones en los que esconderse y de ruidos con los que imaginar historias. Pero
Cuando Adela y yo llegamos con las botas embarradas y las manos doloridas por el peso de las maletas, me quedé horrorizado. Aquello no había cambiado nada, pero me pareció inhabitable. «En unos meses o años me darás la razón», le dije a Adela, que permanecía en estado de conmoción. La casa se erigía junto a una piedra de granito. Para ser más justos, aprovechaba la roca como pared. La habían ido construyendo por partes a lo largo de décadas antes de que el éxodo y la pena lo asolaran todo. Cuando había dinero se agrandaba el salón, cuando nacían varios niños se añadía una habitación. Aquel grado de improvisación había hecho que cada sala reposara sobre un nivel distinto. A veces había que agacharse para cruzar un pasillo y en otras ocasiones había que escalar unos peldaños para alcanzar una de las estancias. Aún ahora tengo la impresión de que la casa sigue creciendo por su cuenta. Algunas noches en vela oigo el chirrido de sus vigas, como si se estuvieran estirando y deformando. Ya por la mañana me parece que las cosas han cambiado de sitio, que los cuadros han visitado otras paredes y las puertas han abierto nuevas habitaciones. Al principio Adela creyó que podría ordenar todo aquel alboroto. «Es mejor no remover demasiado los recuerdos», le aconsejé. ¿Cómo que no? Tenemos que convertir este despropósito en nuestra casa. «Nunca será nuestra». Ay. Adela suspiró y empezó por recoger y amontonar todas las herramientas, los documentos y las viejas prendas que esperaban en las cómodas, las baldas y los huecos de las paredes. Si no quieres tirarlo, ¿podemos guardarlo todo en esa habitación? Mejor que no. Ahí no molestará a nadie. La puerta siempre está cerrada. ¡Que no te digo! Nunca quise que abriéramos la puerta del sótano. Poco a poco Adela comprendió que aquella casa no entendía de reformas ni de cambios de orden. Por cada idea que ella intentaba poner en práctica, la casa de Úrsula nos devolvía un mensaje. Unas veces dejaba pasar corrientes de aire que nos resfriaban. Otras veces propiciaba que las fosas sépticas exhalaran un hedor putrefacto que llenaba de bascas nuestra convivencia. Los muros nos susurraban conversaciones que tenían lugar al otro lado de la casa, o que incluso eran de otra época y habían quedado atrapadas en los pasadizos. ¿Era Úrsula que me intentaba decir algo? En una de esas conversaciones huidizas me pareció escuchar a Adela. Agucé el oído y las paredes me contaron que mi mujer tenía una aventura con el panadero del pueblo. Yo no le pedí explicaciones. Esa misma noche aparecieron unas goteras en nuestra habitación que apuntaban a nuestra cama matrimonial. No cabíamos los dos sin mojarnos, así que decidí ir a dormir a otra estancia. Ya no volví a acostarme junto a, ni sobre, ni debajo de Adela. «¿Úrsula?», pregunto con la mano en el pomo de la puerta, harto de que la casa dirija nuestras vidas. Desciendo las escaleras angostas que conducen al sótano. Las voces metálicas están cerca. Me noto mareado. Úrsula bajó estos mismos escalones antes de morir. Mi pie encuentra el peldaño desencajado que la precipitó hacia las profundidades de la casa. Según la autopsia, Úrsula no murió por la caída. El impacto le rompió la cadera y la dejó inmóvil en el sótano. Nadie la extrañó durante días. Nadie la fue a ver durante semanas. No la llamé durante meses. Úrsula murió de abandono y olvido. Acabó sus días en el lugar que la casa reservaba para todas las cosas abandonadas y olvidadas. El sótano está cubierto de sábanas blancas llenas de polvo. Camino entre los espectros de algodón hasta que me parece llegar al origen de las voces. Tiro de la sábana y encuentro una vieja emisora que carraspea. De ella sale un cable con un micrófono. Los murmullos que crepitan son confusos. Cualquiera diría que son simplemente ruidos. Acerco una silla y me siento frente al aparato. Ignoro a Adela cuando anuncia que ya está en casa.
Paso horas, creo que son horas, atento al revoltijo de cuchicheos indescifrables. Me quieren decir algo, estoy seguro. Ignoro a Adela unas cuantas veces cuando me dice que la comida ya está lista. ¿Y si Úrsula encendió la emisora antes de morir para pedir socorro? ¿Y si aún está viva, escondida bajo una de las sábanas? ¿Y si utiliza la frecuencia radiofónica para comunicarse conmigo desde allá donde esté? Los sí van rellenando los huecos de mi mente. Tiro de todas las sábanas del sótano. Aparecen una gramola, una caja de tebeos, un vestido de novia y un armario lleno de conservas. Algunas no han caducado, como sardinas, como alcachofas. Ignoro a Adela cuando la oigo gimoteando a lo lejos, recibiendo visitas, carcajeando como cuando éramos felices. Amontono todas las sábanas para improvisar una cama, como atún, como fabada. Sigo intentando descifrar los ruidos de la emisora. ¿Qué quiere de mí, tía? Pierdo la noción del tiempo, ya no oigo ruidos en el piso de arriba. Micrófono en mano, digo, me llamo Osorio. Distingo una ínfima reacción en las voces. Se vuelven brillantes y agudas por un momento antes de volver a la monotonía. Pregunto ¿quién eres? Y se tornan más oscuras y entrecortadas. Cojo un cuaderno y anoto esos patrones con el rigor de un lingüista. Sin darme cuenta, empiezo a entender la gramática de las voces, dialogo con ellas. No es como hablar con una persona, eso está claro, pero me siento vivo otra vez, conectado con Úrsula, con mi familia y conmigo mismo. Hablo de la máquina fresadora, confieso mis pesadillas, pido disculpas por mis llamadas perdidas y mis llamadas pendientes. Me siento comprendido, acompañado. Me maldigo al ver que ya no queda nada en la despensa. Tengo que subir a por comida. ¿Cuánto tiempo hará que vivo en el sótano? En casa de Úrsula ya no queda rastro de Adela. Parece como si nunca hubiera existido. Por suerte, antes de abandonarme, dejó provisiones en la cocina. ¿Un último acto de amor? Mientras los botes de garbanzos y de espárragos se van agotando, sigo intimando con las voces. Hasta que un día, de repente, la voz se vuelve clara y diáfana. Y me contesta en mi idioma. ¿Aló, aló? ¿Osorio? Sí. Hola, Osorio, por fin. La voz tiene un timbre irritantemente luminoso y alegre, insuflado de optimismo. ¡Qué alegría encontrarte al fin! Insiste. No sé a quién corresponde la voz ni por qué se toma esas confianzas. Me has hecho mucha compañía estos meses, ¿sabes? Continúa. Es como si te conociera de toda la vida. Empecé hace poco con la radioafición, ¿sabes? Cambio. El mundo me da vueltas. ¿Quién es ese señor? ¿Qué quiere de mí? ¿Me ha estado espiando? Desconecto la emisora de un manotazo. ¿Úrsula? Le pregunto a la oscuridad. No oigo nada. Estampo el aparato contra el suelo, subo corriendo las escaleras para trancar puertas y bajar persianas. No quiero que la voz alegre pueda encontrarme. Antes de salir del sótano, noto cómo se me tuerce el pie, el peldaño desencajado me balancea. Intento mantener el equilibrio, pero no hay barandilla y la pared es resbaladiza. Úrsula me empuja hacia las profundidades de la casa. Me precipito escaleras abajo. Aunque me noto algunos huesos rotos, consigo serpentear hasta un rincón del sótano. Me acurruco, solo, en silencio. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. ¿Cómo os ha quedado el cuerpo? La verdad es que este es uno de los cuentos que más me ha sorprendido a mí mismo mientras lo iba escribiendo, porque ha evolucionado mucho desde la idea inicial hasta el resultado final que habéis escuchado hoy. Solo os digo que al principio lo había planteado como un relato que rozaba el humor, y al final pues ya veis cómo ha quedado. Si os interesa que os cuente el making of del cuento, os invito a apuntaros a la newsletter de Vivir del Cuento en vivirdelcuento.es/suscríbete.
Hoy os enviaré un mail contándoos cómo ha sido este proceso creativo y también os entregaré el PDF del relato por si preferís leerlo. Y ahora solo me queda invitaros a que comentéis, compartáis y puntuéis este relato en la plataforma de podcast que estéis utilizando. Me hará mucha ilusión leeros y así pues también estaréis ayudando a que este programa llegue a mucha más gente. Y eso es todo. Nos escuchamos el 8 de octubre con un nuevo relato sonoro. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.